La vida del apóstol San Pablo. ¿Cuándo nació San Pablo? Entre el 5 y 10 después de Cristo. ¿Conoció físicamente a nuestro Señor Jesucristo? No, solamente escuchó hablar de él. ¿En dónde nació San Pablo? En Tarso de Cilicia. Hechos capítulo 9, versículo 11. Actualmente, ¿dónde queda Tarso de Cilicia? En Turquía, centro meridional. ¿En qué año murió San Pablo y en qué ciudad? Murió entre los años 58 al 67 después de Cristo, en la ciudad de Roma. ¿Con qué nombre es conocido Pablo? Como el apóstol de los gentiles. ¿Cuál era la época cultural de su tiempo? La cultura helénica, es decir, las filosofías griegas, y estaba bajo el poder del Imperio Romano. ¿Qué ciudadanía tenía San Pablo? Era ciudadano romano. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 37, capítulo 22 versículos 25. Tenía un prenomen, es decir, su nombre de pila, que era Paulus, Paulus o Pablo, que significa pequeño. El nombre de su significado era también porque era de baja estatura. Hechos de los Apóstoles capítulo 21 versículo 35. Tuvo que ser llevado en hombros. Y Hechos capítulo 9 25. Le tomaron y le descolgaron de noche por la muralla dentro de una canasta, es decir, era de baja estatura. ¿Qué idiomas hablaba San Pablo? Si pertenecía a la cultura helénica, tendría que hablar el griego, también el arameo, que fue el que utilizó en la predicación del Evangelio. ¿Qué son sus epístolas o cartas paulinas? Escritos de ocasión y respuestas a situaciones concretas. ¿Cuál fue su convicción después de su conversión? El carácter indiscutiblemente misionero. ¿Cómo se le ha llamado a su cristianismo? Cristianismo paulino. ¿Cuáles son sus cartas o epístolas paulinas? La carta a los romanos, primera y segunda de Corintios, epístola a los gálatas, carta a los filipenses, primera y segunda de tesalonicenses, carta a Filemón, epístola a los efesios, carta a los colosenses, primera y segunda de Timoteo y epístola o carta a Tito. ¿Cómo llaman algunos autores al libro de los Hechos de los Apóstoles? Le llaman el libro de los Hechos de Pedro y Pablo. ¿Qué significa el nombre de Saulo? Saulo significa invocado, llamado, pedido de Dios o pedido de Yahweh. Saulo, Hechos capítulo 9 versículo 4, Hechos capítulo 22 versículo 7. Pasó de Saulo a Pablo, Hechos capítulo 13 versículo 9. Pablo es el nombre que Dios en una visión, o Pablo mismo, te da como un signo del cambio de su persona, cuando aceptas su llamada o vocación mesiánica por parte divina. Él, un judío normal, antiguo perseguidor de los cristianos, ha pasado a ser un siervo, un esclavo de Dios para el servicio de la salvación de los gentiles. En el judaísmo helenista se portaba un doble nombre, uno griego y el otro hebreo, y ahí el nombre de Saulo o Pablo, Saulo de Tarso. ¿De qué familia procedía San Pablo? Era de una familia judía de la tribu de Benjamín, Romanos 11:1. Yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable. ¿De quién recibió una profunda educación religiosa? De Gamaliel. ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Hechos capítulo 22 versículo 3.
Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Fue un perseguidor y encarnizador de la Iglesia y complicado en la muerte de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 58. ¿En qué capítulo del libro de los Hechos encontramos su vocación? En el capítulo 9. ¿Desde qué fecha dedicó toda su vida activa al servicio de Cristo? Hacia el año 36, Filipenses 3:12. ¿Hacia qué año subió a Jerusalén? Hacia el año 39, porque permaneció en Arabia después de su conversión. Gálatas 1:18. Hechos capítulo 9, versículo 26. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Entonces, ¿quién lo presentó a los apóstoles ya convertido? Bernabé. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 27. ¿Dónde realizó su primera misión apostólica? Entre el año 45 y 49, en Chipre, Panfilia, Pisidia y Licaonia. Hechos capítulos 13 y 14. ¿Cuándo comienza a usar su nombre griego de Pablo en lugar del nombre judío Saulo? Según San Lucas, en Hechos capítulo 13, versículo 9, entonces Saulo, también llamado Pablo, 14 años después de su conversión, ¿a qué sube a Jerusalén? A intervenir en el primer concilio apostólico para que se admitiera que la ley judía no obligaba a los cristianos convertidos del paganismo. Hechos capítulo 15. Y se reconoce oficialmente su misión de apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles.